Hola amigos de Café y Oración, bienvenidos. Hoy es sábado 20 de agosto. Seguimos escudriñando las escrituras. Estamos muy contentos porque este programa está llegando tanto el día de hoy, sábado 20 de agosto, como en la siguiente semana. Estamos teniendo por nuestros diferentes canales de YouTube cerca de 1000 visibilizaciones. Lo que le pedimos es que no se quede con la visibilización ni con la reproducción. Denle un me gusta, suscríbase al canal para que nuestro esfuerzo cada vez sea menor y para que el canal, que es una máquina que no entiende, que hay que programarla, ella solamente maneja algoritmos. Si tú escribes, coloca comentarios un poco largos de más de 20, de más de 20 caracteres, y bueno, las máquinas de esa manera recomiendan a otras personas estas temáticas. Bueno, entendiendo eso, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Ya lo hemos tenido con nosotros, un hermano muy querido en la fe, Hermilo Concha, desde Mérida, Yucatán, México. Hola, mi estimado Hermilo. Hola William, buenos días, buenas tardes. Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez a compartir la palabra y a escudriñar lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Muchísimas gracias. Muy bien, Hermilo. Gracias a ti que sacas de tu tiempo en medio de estas agendas tan complicadas que traemos ahora, pero bueno, gloria a Dios que se encargará de redimir el tiempo que invertimos en él. Amén. Gloria a Dios por eso. Hermilo, sé que tú durante muchos años has trabajado en el tema de la promoción turística, sobre todo con personas de alto nivel económico, gente europea. Cuéntanos algo de eso para que el auditorio conozca un poquitico más de tu experiencia en la parte de promoción turística de todo lo que es México, ¿no? Y principalmente el sureste de México. Sí, sí, William. Pues mi actividad principal, yo soy guía de turista, pero también tengo una agencia de viajes. Entonces, pues me ha tocado brincar desde la parte de ser un empleado de una agencia a independizarme y actualmente pues soy un promotor turístico porque trabajo directamente con algunas agencias de Europa y de Estados Unidos. Entonces, cuando me toca hacer un diseño de un viaje, pues se toman en cuenta muchas cosas, ¿no? Entonces se toman en cuenta la preferencia de la gente, de dónde está viniendo, de qué país, es su nivel cultural. Entonces se toma en cuenta varios aspectos del cliente para poder hacer un diseño de un viaje. Y este diseño de viajes, pues se le propone, lo acepta, se le hacen cambios y después entonces ya viene la parte de proveer el servicio. Entonces, yo me encargo de la logística, del diseño del viaje, me encargo de proveer los servicios de transporte, de entradas, de hoteles y también me encargo de guiarlos porque eh, pues me ha sido fácil a mí en hablar varios idiomas y pues estoy enfocado a un turismo americano, extranjero, y francófonos, o sea, toda la parte de turismo que habla francés, desde Francia, Canadá, Suiza, Bélgica. Entonces, dependiendo del cliente, pues es el diseño del viaje, ¿no? Entonces, y sí, definitivamente son muchas cosas, muchos aspectos para poder crear un viaje, para armar un viaje son muchas cosas. Y pues me ha tocado en estos últimos años, pues dedicarme a hacer esto, gracias a Dios. Yo le he pedido a Dios, yo quería hacer esto, me gusta mucho mi actividad de llevar gente a lugares, de explicarles, de mostrarles la esencia de cada lugar, de la cultura, etcétera. Y pues gracias a Dios he tenido pues éxito con turismo extranjero. Muy bien, Hermilo, qué bonito, qué bonito. eh, Aquí en México le llamamos giro, giro económico en el que te mueves o actividad empresarial en la que te mueves. Pero también veo que tu familia ha estado involucrada, casi que tu esposa y tus hijos entienden mucho de todo el giro turístico, ¿cierto? Sí, de hecho, una parte importante para la agencia y para mi actividad ha sido mi esposa, pues porque ella siempre se ha ocupado de la parte de la reservación de hoteles. Pues ella entiende mucho acerca de la hotelería y yo entiendo de la logística del viaje. Entonces ella se ocupa mayormente
me da, bueno, vamos a ver este hotel, vamos a ver este sí, este no, y pues así vamos, y todos los contratos que se tienen que hacer con los hoteles, pues ella se encarga. O sea, sí, o sea, desde que comencé y decidí independizarme, yo tuve una experiencia con un americano, que lo voy a compartir, que es con el cual yo he trabajado, tiene más de 20 años, 25 años, dueño de una agencia. Él, su familia se dedican a hacer viajes culturales con estudiantes. Vienen a México a aprender español y pues y a la vez se les da servicios de tours, o sea, tours se les da. Entonces yo lo conocí a él y él, recuerdo muy bien las palabras que me dijo: yo quiero dos cosas: trabajar con alguien que yo tenga la plena confianza de depositar a mis estudiantes, a los clientes, para que no falle nada, se le provea todos los servicios, todo lo que se les venda, se les dé. Y que este negocio que tú ves, me dijo, es un negocio no para mí, es para mis generaciones. Y eso se me quedó muy claro, que un negocio tiene que ser para las generaciones. O sea, si uno comienza un negocio es pensando en la siguiente generación que viene detrás de uno y luego que continúen. Y pues bendito sea el Señor, yo he estado con esta familia de americanos y ya tenemos más de 25, 30 años trabajando con ellos. Y bastante bien, hemos hecho la mancuerna y pues el próximo año comienza un periodo nuevo para la agencia de Estados Unidos. Eso es. Bueno, Hermilo, me gustaría que, pues en los últimos años ha habido un despertar en el mover profético. Digamos, llevamos 20 años en un despertar profético donde se ha avanzado mucho de lo que era el pentecostalismo, ese movimiento de hablar en lenguas, se pasó a un movimiento de adoración, de intercesión, que pues ha generado una explosión profética y han habido aprendizajes donde ya más o menos hay una maduración, autores muy grandes a nivel internacional como el apóstol Peter Wagner, Chuck Pierre, el apóstol Chuck Pierre, el Bill Hammond, pues han dado como estructuras a todo lo que es el mover profético, como bases. Y bueno, vemos expresiones en el mundo cristiano latinoamericano, como todo el mover del apóstol Ronnie Chávez, ahorita ungiendo ciudades por todo lado. Dios lo convoca a hacer cosas. Hay gente que no entiende y critica. Yo lo que les digo a mis amigos que me llaman, yo les digo, no critique lo que no entiendes. El Señor los puso, usted tranquilícese, pregúntele al Señor si usted debe estar ahí o no, pero no critique lo que no entiende. Moveres grandes de muchas redes proféticas. Hace unos años también hubo un despertar por unas puertas que se abrieron después de 800 años, por el tema de esas puertas que se le abrieron a Francisco de Asís y ese mover con la naturaleza, un movimiento muy bonito liderado por profetas Emerson Ferrer, Ana Méndez, muchas personas integradas a los portales del amanecer, viendo el mover angelical en la naturaleza, en contacto con los animales, con la naturaleza. Bueno, ha habido cosas muy bonitas. Desarrollo del perfil profético de las naciones por el ministerio del apóstol Fernando Orihuela. Cada nación tiene un perfil profético basado en las promesas del Padre para Israel. Algunos otros profetas y apóstoles como Franklin Rodríguez, hablando ya no del territorio, sino de la época en la que la persona nace, como por meses. Y ha habido mucha luz en el tema de la astronomía bíblica, enseñanzas muy bonitas que he podido ver del apóstol Gilberto Pérez, hablando pues de astronomía bíblica, de cómo Dios está en todo eso. Entonces hay como un despertar profético en muchos temas. Yo personalmente le puse un nombre, multidimensional, como para hablar de múltiples dimensiones. Sí.
Hermilo, dada tu experiencia en el mundo del turismo y dada tu experiencia en el mundo profético, que también has sido una persona que busca de Dios y ha estado desde hace mucho tiempo en como surfeando en esas olas del Espíritu, en lo nuevo que está trayendo el Señor. Si pudiéramos juntar el turismo con lo profético y le llamáramos, y digo con el perdón de los amigos que nos escuchan que pueden decir, oye, no estoy de acuerdo. Yo les digo, tengan paciencia, estamos explorando, caminando un terreno nuevo, somos pioneros. Pero Hermilo, si yo te digo, Hermilo, podemos hacer turismo profético, ¿tú qué me dirías? ¿Sí o no? Y después de la respuesta, ¿en qué se basaría un turismo profético? Sí, podemos hacer turismo profético. De hecho, debemos comenzar a hacerlo ya en estos tiempos. Es parte de la actividad profética, del mover profético. ¿Y en qué consistiría eso? Pues la naturaleza espera y anhela urgentemente la, la redención. Nosotros debemos ir para redimir todo aquello que está en cautividad, que ha sido, el hombre ha derramado sangre en varios lugares y esa naturaleza está cautiva y debe ser redimida por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros debemos ir a esos lugares, armar un viaje, ir a predicarle a la naturaleza, a los animales, a los ríos, a los valles, a las selvas, a dar a conocer las buenas nuevas de Jesús y llamarlos a libertad, porque la tierra anhela fervientemente el levantamiento de los hijos de Dios para que sea redimida y sea libertada en la cautividad que se encuentra. Porque hay mucho movimiento de brujería, satanismo en el cual queda atrapada la naturaleza y esa parte de la naturaleza o esa parte de esa región tiene que ser liberada. Entonces, el turismo profético le corresponde pues a los profetas, a los entendidos en lo profético, a ir a esos lugares, a liberar, a estar en comunión con Dios y pues todo lo que es la creación anhela el despertar de los hijos de Dios para que sean libertadas esas regiones. Eso sí yo Muy lo bien. entiendo. Bueno, qué bonito. Entonces, eh, vamos a ir en esta comunidad de Café y Oración, una comunidad creciente. Está creciendo muy bien en el grupo público en Facebook que se llama Café y Oración. Si usted no se ha suscrito, por favor hágalo. Allá llegamos a 450 personas. En grupo público en Facebook Café y Oración hay 450 personas que actualmente pues comparten. Ya diariamente veo que más o menos 50 personas participan todos los días colocando láminas motivacionales que tienen que ver con el café, con la oración, con los versículos del día. Es un entretenimiento sano. Yo sé que hay gente muy ocupada que no lo puede hacer, está bien, pues nadie te dice que no lo hagas, pero también hay personas que en su trabajo comercial, esperando que alguien llegue a un mostrador, pues, ¿qué hace mientras llega alguien? Pues entonces compartir un versículo, hacer amigos, o sea, un ambiente sano. No estoy hablando de que hay gente desocupada, sino en esos vacíos de tiempo, allí en la espera, en la movilidad, en un transporte público donde no puedes hablar con nadie, pero sí puedes en tu celular interactuar en el metro, en el transporte urbano, pues simplemente compartir, ¿sí? A veces yo estoy en reuniones así, y lo hacía, reuniones aburridas de trabajo, y hay alguien que tiene la palabra y se va a demorar una hora y es un tema, entonces uno se coloca algo, ve algo, o sea, es una manera también de uno distraerse, así como uno se levanta por un vaso de agua, por una taza de café o por ir al baño, como distracción, como alegrar un poquito el entorno, ¿no? No se trata de hacerle ni apología ni al café, sino simplemente es una forma de conectarnos en un ambiente sano, humor sano, muy fresco. Entonces los invito, amigos de esta comunidad. Vamos a estar teniendo secciones seguramente de turismo profético ahí
en ese canal en ese grupo público en Facebook de Café y Oración. Y vamos a ir haciendo algunas actividades de turismo profético para que nos vayamos conociendo, vayamos interactuando y vayamos aprendiendo nuestra interacción con la naturaleza. Es decir, creo que Emilio sabe que creo que la iglesia cristiana se durmió dejándole la naturaleza a los chamanes, a los brujos. Totalmente, totalmente. Sí, se les dejó, se han apoderado de la nueva era y todo el chamanismo y toda la gente, y mucha gente se va por eso, por el engaño del chamanismo, de darle gracias a los árboles, y eso cae en idolatría. Y eso el cristianismo se ha olvidado que verdaderamente en la palabra dice que la tierra anhela verdaderamente ser libertada por los hijos de Dios. Y eso nos corresponde a nosotros en estos tiempos. Son tiempos fuertes en los cuales el cristiano tiene que tomar una posición de sabiduría para moverse en esos niveles. Y qué mejor, ¿no? Que nosotros podamos predicarles a los animales, a los árboles, a los ríos, a limpiar tantos lugares. Y cuando uno llega en ciertos lugares, uno siente la opresión o siente la libertad. A mí me ha tocado muchas veces ir a selvas en Chiapas, aquí en México, en otros lugares, en bosques, en otros países, me ha tocado. Y sí se siente cuando una región está cautiva, ha sufrido o está siendo sojuzgada por el chamanismo, porque la naturaleza hay unos que están de acuerdo y otros que no. Entonces, hay ciertas áreas que tienen que ser libertadas y hay lugares donde hay opresión y hay lugares donde no se siente opresión, donde el hombre no ha tocado y no ha llegado a esos lugares. Entonces, sí es importante que comencemos a ver y a contemplar estos tours o viajes proféticos para que nosotros podamos ser hijos entendidos en esos tiempos y no le dejemos todo, no lo dejemos a las tinieblas o al chamanismo o al satanismo y hagan de la naturaleza un verdadero o un hervidero de demonios. O sea, nos corresponde a los hijos ir por esos lugares y predicarle a toda la creación. Yo les he contado a algunos amigos que hace unos 4 años, 3 años tal vez, con todo este movimiento de los portales y de entender lo que se había abierto y lo que fue en realidad el movimiento de Francisco de Asís y lo que la religión de la época lo trastornó, se adueñó de eso y lo distorsionó completamente, como la religión apagó un grande avivamiento, ¿sí? Que modificó muchos comportamientos económicos de la Edad Media, cambió las estructuras económicas. Pues yo me fui al internet a buscar historias de Francisco de Asís, a buscar películas de Francisco de Asís, me vi varias películas, normalmente las hacen desde el enfoque de la religión, ¿no? Sí. Me fui por las librerías católicas a comprar libros que ya no existen, sino casi que de segunda. Compré como 6 libros de Francisco de Asís y para mí es pesado y aburridor, sobre todo aburridor, leer teología católica. No me gusta, es decir, pero, pero están insertadas unas perlas ahí ocultas entre esos libros de teología católica cuando hablan y Francisco de Asís habló con el árbol, habló con los animales y todo esto, y ellos lo hacen ver desde la religión como una alegoría, como la religión protestante y evangélica nos ha hecho ver los salmos, alegorías, que son alegorías, sí, que no sé qué, que la nube habla, que el árbol dijo, que el árbol se movió, que la naturaleza respondió, o sea, la religión, pero muestran de todas maneras, claro, yo sé que no son alegorías, así como sé que los salmos no son alegorías, no me voy a meter de pelea con los teólogos, filósofos, protestantes y católicos a hablar de que son alegorías. Mi espíritu me dice que son realidades eternas, cómo la naturaleza toda agradece la libertad en Cristo, cómo la naturaleza toda adora, cómo la naturaleza toda puede darnos los frutos si estamos en armonía con ella y en armonía con Dios, ¿sí? Entonces, para mí fue muy difícil escudriñar esos libros y como sacar con pinzas esas perlas que hay ahí dentro de tanta cosa religiosa pesada, pero fue una labor bonita porque me hizo amar la naturaleza o verla de otra manera e integrarme a ella. Y pues yo quiero simplemente ser un facilitador de estas
expresiones bonitas de despertar, de este como avivamiento, del despertar con la naturaleza, porque no quiero verme tampoco involucrado en movimientos o de nueva era o movimientos ambientalistas infantiles de esos movimientos que son medio torpes, de que eliminemos ya el consumo de la gasolina y de la CPM, cuando el mundo no tiene una solución en este momento para la gasolina ni para la CPM. O sea, tampoco caer en esos en ese ambientalismo infantil y torpe, que no, ese infantilismo de los supermercados que me molesta tanto, que todo lo que uno compra en el supermercado viene en bolsas plásticas, pero en la caja no le dan a uno una bolsa. Entonces, qué cosa tan torpe, o sea, compro todos los alimentos empacados en plástico, pero en la parte final no me entregan la última bolsa de plástico. Entonces, eh, me parecen como movimientos muy incompletos, o sea, no me siento a gusto. Yo sé que Ujú. para Dios no es ningún problema enderezar un grado más la Tierra hacia otro extremo para que los polos produzcan más hielo y el mundo baje 4 grados de temperatura. O sea, para Dios no es imposible hacer un movimiento geotérmico. Yo no estoy diciendo que no seamos educados. Ojo, no me quiero ir a ese extremo tan tonto de botar todos los papeles a la basura, en la calle, ser grosero, lastimar el ambiente. No, una playa se ve fea, sucia, cualquier sitio público se ve feo, sucio. Es decir, yo soy amigo de la limpieza y del orden. Escúchenme bien. Lo que no quiero es llevar eso al extremo tal, ¿sí? Y menos caer en ahorita hay mucha gente que quiere hacerse amigo de los pueblos originarios para hacer turismo ecológico, pero es que los pueblos originarios normalmente adoran no al creador del universo, sino adoran esa la naturaleza. Entonces, el gran problema de nuestros amigos aborígenes y pueblos originarios es que ellos eh, adoran a la creación y ahí hay un error. Está bien, sí, está bien ese amor por la naturaleza, pero no puede ese amor estar de primero. El primero es el amor a Dios, segundo amor a nosotros mismos, tercero amor al prójimo y luego viene pues seguramente el amor a la naturaleza. Entonces, esas distorsiones de esas prioridades y eso es lo que tenemos que hacer luz en medio de tantas tendencias porque la gente aspira a viajar, aspira a divertirse, aspira a tener algo sano, pero no le dejemos ese campo a los chamanes y a los brujos, sino que haya muchos promotores turísticos con cierta formación profética. A ver, hay un libro muy bonito que de estos días lo quiero compartir de pronto aquí en el Movimiento Café y Oración, un libro muy bonito que lo podemos compartir que se llama No todos somos profetas, pero todos podemos profetizar. Es un libro muy bonito, que es público. Hay 50, 100, entre 50, 70 hojas, ahí uno lo puede leer, imprimir. No todos somos profetas, pero todos podemos profetizar, porque se trata de que todos entendamos que hay detrás de eso algo que Dios nos puede hablar de muchas maneras, que no nos perdamos de esas bendiciones. ¿Cómo le Así es. parece, Hermilo? Que entremos en esa onda de lo profético. Estamos en la misma línea, estamos en la misma línea. Me parece excelente. Así no Bueno, todos somos profetas, pero sí todos podemos profetizar. todos podemos profetizar. Todos podemos apostolar, aunque no todos seamos apóstoles. Todos podemos enseñar, así todos no seamos maestros. Todos podemos apacentar, así no seamos pastores de oficio. Y todos podemos evangelizar, así no seamos evangelistas de oficio. Bueno, todos podemos tener esas expresiones multiministeriales. Hermilo, pues, hermanos, nos tocaron 2 salmos muy bonitos el día de hoy y nos Sí. tocó un capítulo en Corintios espectacular. Usted es un hombre afortunado, Hermilo. ¿Ah? Le tocan capítulos muy buenos para conversar y como ya usted es es un maestro en la palabra, pues yo lo voy a escuchar. Yo simplemente voy a complementar lo que yo, de las notas que yo he tomado aquí y que de pronto por cuestión de tiempo no las cites, pues yo las complemento. Vámonos con el Salmo 105. A ver, vamos a comenzar con el Salmo 105. Voy a leer algunos párrafos y ahí vamos, vamos explicando de lo que nos está diciendo la palabra. Alabad a Yahweh e invocad su nombre. Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, entonadle salmos. Meditad en todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Yahweh.
buscad a Yahweh en su poder. Pues es esto precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, debemos dar a conocer a todos los pueblos, en todo lugar y a toda la creación, lo que es nuestro Dios poderoso. Ver todas las grandes maravillas que ha hecho Dios en nosotros, a su pueblo, en este caso a su pueblo. Y buscar, dice Yahweh, buscar a Yahweh y su poder. Creo que ahí nos hemos olvidado los cristianos, de que nosotros podemos recurrir a ese poder para que podamos predicar. Debemos predicar la palabra con poder y empezando con la naturaleza, con la creación. Podemos ir a los bosques y predicar y hacer que el Señor mismo sane esos lugares con su Santo Espíritu. Yo creo que ahí es donde nos está llamando Dios a buscar esa esencia de Dios en su poder. Dice Pablo, yo no vengo con palabras persuasivas, sino con poder del Espíritu Santo a predicar. Entonces debemos imitar lo que hacía Pablo, vivir en el Espíritu con poder del Señor. Buscad siempre su rostro, recordad las maravillas que él hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Aquí, en este salmo comienza a narrar todo lo que sucedió, cómo sacó a su pueblo de Egipto, todo esto. Entonces, hay algo que el pueblo de Israel, hay que remarcar algo, de que el pueblo siempre, Dios les dice, tienes que escribir esta ley, ponerla en los marcos de tus puertas, en tus paredes y recordar lo que Dios ha hecho en ti. Y el pueblo de Israel, aquí en esos dos salmos, nos cuenta las grandes maravillas que hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto. Y aquí vemos, dice, recordad las maravillas que él hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su esclavo, hijos de Jacob, su escogido, él es Yahweh nuestro Elohim. Y dice, en toda la tierra están sus juicios, en toda la tierra. Y bueno, pues ahí incluye toda la tierra, toda la creación. Luego sigue, se acordó para siempre de su pacto, de la promesa que ordenó para 1000 generaciones. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo en este testimonio que le di de esta persona sin conocer a Dios, porque es una persona impía, o sea, no conoce a Dios, dice, yo voy a hacer un negocio para no para mí, sino para 2, 3, 4 generaciones. Y aquí Dios nos da la promesa de que tenemos la promesa para 1000 generaciones, o sea, que nosotros debemos movernos en esa fe en las cosas que hagamos, en base a la promesa que el Señor nos ha dado. El pacto que hizo con Abraham y su juramento con Isaac, que estableció a Jacob por decreto y a Israel por alianza sempiterna. O sea, los pactos de Dios son eternos. Las promesas son por 1000 generaciones. No tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios grande y poderoso, que siempre está con nosotros y que nos guarda. Y a partir de que nos sacó de la condición donde estábamos, a partir de ese momento comienza a funcionar una promesa que es para nuestras generaciones. Dice, como porción de diciendo a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran unos pocos mortales, muy pocos y forasteros en ella, pues vagaban de nación en nación y de reino en reino a otro pueblo. No permitió que hombre alguno les hiciera agravio, y por su causa reprendió a reyes, diciendo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Tremendo. Fíjese que me llama la atención el Salmo 105:8 muy profundamente, porque habla de una promesa para 1000 generaciones.
Y nosotros estamos incluidos en esas 1000 generaciones y ahí nos pegamos de ahí, como hijos de Abraham, como hijos de Isaac, hijos espirituales. Estamos hablando de ese linaje espiritual de Israel. En el 10 habla de alianza sempiterna, es decir, inclusive hay una alianza por fuera de los tiempos. Nos Total. salimos de los tiempos. Sempiterna significa por fuera de los tiempos. Qué interesante todo esto, pero quiero reforzar un poquitico lo que dijiste de tu amigo o de tu socio comercial que sin ser creyente hablaba de las generaciones. En Eclesiastés capítulo 3, donde habla de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Bueno, el capítulo es un poquito largo, no lo voy a leer. Dice, ¿qué provecho tiene quien trabaja de todo aquello en que se afana? Tantas cosas, ¿qué provecho hay de tanto trabajo? Ahora, no por eso estamos diciendo que no es que no vayamos a trabajar, no señores, ese no es el mensaje. Dice, he visto el trabajo que Elohim ha impuesto a los hijos de los hombres para que lo cumplan. Aquí viene, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Entonces, los criminales, el criminal quiere que el narcotraficante quiere que así se lo lleven preso a los Estados Unidos, quiere que sus hijos y sus nietos sigan manejando los negocios del narcotráfico. O sea, el ser humano, a diferencia de los animales, tiene eternidad en su corazón porque Dios le puso ese regalo de poner la eternidad en su corazón. Entonces, aunque no sea creyente, todos los seres humanos gozamos de tener eternidad en el corazón. Dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender. Ah, sí, hay quienes no entienden y hay quienes sí entendemos por qué nos puso esa eternidad. Lo que Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, quería resaltar eso porque creyentes o no creyentes, Dios nos puso eternidad en nuestros corazones. Y eso, entonces eso es lo que hace que el arquitecto quiere que sus hijos construyan casas. El guía de turismo, promotor turístico, quiere que su familia tenga de turismo. El artesano que hace zapatos, que hace bolsos, quiere que su familia viva en el futuro de los bolsos. El panadero quiere transmitir de tantas experiencias, de tantas oportunidades, ya le aprendió la fórmula entre el agua, la masa, el tipo de harina. El que tiene su restaurante y sabe hacer sus pizzas ya tiene la fórmula ideal. El que hace cualquier tipo de alimentos, de dulces, de café, bueno, de lo que sea, el que trabaja con la ropa, pues quiere transmitir ese know-how, esa tecnología, transmitírsela a su familia para que desterrar lo que llamamos el espíritu de la pobreza. Entonces, ese legado laboral, ese legado de empresa familiar tiene una sola función y es desterrar la pobreza para siempre de la familia. El que sabe hacer vinos, hace vinos, el que sabe hacer quesos, hace quesos y la familia nunca aguantará hambre. Así es. Son de esas cosas que Dios ha puesto en nosotros. Entonces quería como complementar eso, mi estimado Hermilo, pero este pasaje está muy bueno. Pero eso que dice, volviendo a Salmo 105:15, nosotros también nos podemos incluir ahí. Claro. Porque hay una orden que dice, no toquéis a mis ungidos. Entonces, usted que está en un país de peligro, hay una orden de los cielos que dice, no toquen a mis ungidos. Y usted diga, ah, yo estoy aquí, a mí no me pueden tocar. Y dice, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces usted levántese y diga, bueno, no me pueden hacer mal, nadie me puede hacer daño, según Salmo 105:15. Yo estoy incluido dentro de la orden, dentro del decreto que dio Dios de que no le pueden hacer daño a sus ungidos. Yo estoy ungido, lleno por el aceite del Espíritu Santo, así que nada ni nadie me puede tocar. Esa promesa de Salmo 105:15, yo sugiero, Hermilo, que cada uno de los amigos que nos está escuchando la ponga en práctica. Sí, totalmente de acuerdo. Agarrarnos de la promesa. Es una promesa, es un pacto, es una promesa. Y ahí lo dice, no toquéis a mis ungidos. Yo soy ungido de Dios, a mí nada me puede tocar. Y podemos caminar y estar en cualquier lugar, pero simplemente agarrarnos de la palabra y así vivirla en la fe. Eso, agarrar de la palabra, vivirlo en la fe y hacerla valer, o sea, decretar, o sea, porque dice, por decreto, donde dice, estableció a Jacob por decreto, a Israel por alianza sempiterna.
estableció a México por decreto, estableció a Hermilo por decreto, y no me toca ningún mal, o sea, hacernos de la palabra, vivirla y experimentarla, tener la experiencia de la fe de la palabra. Muy Sí, bien. sí, bueno, poderoso. Luego seguimos al 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, vendido como esclavo, afligieron sus pies con grilletes, en hierro fue puesta su alma, hasta que se cumplió su predicción. El vaticinio de Yahweh lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó, el soberano le abrió la prisión y lo puso por señor de casa. Está contando un poco acerca de la vida de José, de la forma como fue tratado desde que fue vendido, llevado, encarcelado, hasta que fue puesto por cabeza en un lugar como cabeza en Egipto. Luego dice, y por gobernador de todas sus posesiones, para que disciplinara a sus príncipes como él quisiera, e hiciera sabios a sus ancianos. Está hablando de la función que tenía José en Egipto. Después entró Israel a Egipto, y ya pues, sigue contando acerca de la historia de cómo llega el pueblo de Israel a vivir y habitar en Egipto. Y Jacob peregrinó en la tierra de Cam, hizo con su pueblo que su pueblo fuera muy fecundo, un pueblo en el cual se multiplicó, que los propios egipcios tenían miedo de ese pueblo, por eso los esclavizaron y los hizo más fuertes que sus adversarios. Sí, el pueblo de Israel es un pueblo que rápidamente se iba multiplicando porque tenía la promesa del Señor. Dice, cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su esclavo y a Aarón, el cual había escogido, por medio de ellos manifestó las palabras de sus señales y sus maravillas en la tierra de Cam. Y comienza a narrar un poquito acerca de toda la hazaña y el poderío que manifestó Dios cuando sacó a su pueblo de Egipto a través de su esclavo Moisés y de su sacerdote Aarón. Dice, envió tiniebla, y empieza a hablar de el juicio que hizo el Señor a Egipto. Envió tiniebla y trajo oscuridad. Sin embargo, se rebelaron contra sus palabras y volvió sus aguas en sangre. Aquí empieza a narrar un poco de las maravillas de qué es lo que el Señor hizo para que saliera su pueblo de esclavitud. Volvió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Estamos hablando del Mar Rojo. Poluló su tierra de ranas hasta las alcobas de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todo su territorio. Son las plagas con las cuales el Señor estaba juzgando a los dioses de Egipto en ese tiempo. Y les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Arrasó sus viñas, sus higueras, y destrozó los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y saltamontes sin número. Son las plagas que devoraron toda la hierba en su tierra y se comieron el fruto de su suelo. Golpeó también a todo primogénito en su tierra y las primicias de todo su vigor viril. Y aquí hay algo que me gustó, porque finalmente el pueblo de Dios, los israelitas, salen de Egipto con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara, y se alegró Egipto de que salieran de ahí. O sea, que la etapa final, cuando el faraón decide, pues había endurecido Dios había hecho mismo que endureciera su corazón, y finalmente se alegran porque ya no podían aguantar tantas pestes y tantas, ¿cómo se llama? Langostas y
y animales que había enviado para destruirlos. Entonces finalmente se alegran porque ya no aguantaban tanto golpe de que Dios les estaba dando. Dice, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y a partir de allí empieza a vagar el pueblo en el desierto. Dice, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Y sigue contando, pidieron e hicieron venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la boca y brotaron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham a su esclavo. Sacó pues a su pueblo con gozo, con cantos de júbilo a sus escogidos. Ahí estamos nosotros. Qué bonita historia, ¿no? Sí, Este precioso. salmo narra todo el proceso del pacto, de la confirmación del pacto, del juramento que Dios le hizo y de los decretos que Dios estableció con Abraham, Isaac, Jacob. Es muy bonito. Y todo el proceso de cómo llevó al pueblo a Egipto y cómo lo sacó de Egipto a disfrutar de unas tierras nuevas. Hermilo, una pregunta. Perdona que se la haga así en directo. ¿Escuchaste o leíste o sabes de una novela que escribió Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada? Creo que sí. También hubo una película. Sí, sí, sí. Ya tiene un buen tiempo eso. Sí, sí, pues es que Sí. entonces, sí, no es de la actualidad. Crónica de una muerte anunciada. Porque las novelas tienen como un principio, una historia y un desenlace. Él empezó al contrario, empezó cuando comienza a narrar la novela ya se supo todo, o sea, entonces, uno lee el libro motivado y por saber por qué llegó a eso, ¿no? A esa conclusión final. Entonces, entonces es una forma en que él jugó con la literatura, ¿no? Jugó con cambiando los esquemas de escribir novelas y eso llama la atención. Yo quisiera un poquito jugar a ese estilo, eh, de creatividad, así al estilo de Gabriel García Márquez y he encontrado tres puntos muy poderosos yéndonos de atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces me vengo de atrás hacia adelante. Tres puntos que quiero citar aquí, muy poderosos, que yo los he llamado eh, crónica de una transferencia económica anunciada. Crónica de una transferencia económica anunciada. Transferencia económica. Entonces empiezo eh, empiezo al revés. Voy al final. Versículo 44. El fruto final de todo este proceso fue que le dio tierras de las naciones y tomaron posesión del fruto del trabajo de los pueblos. Es decir, transferencia económica, porque cuando llegaron ellos no tuvieron que construir pozos a partir de cero, ni sembrar, ni probar en la tierra si podían cultivar unas cositas u otras, ¿no? Ya sabían los cultivos que habían en la zona. Es decir, ya habían domesticado las fieras salvajes de los bosques, de los temas selváticos. Entonces, ya habían ciertas vías, habían ciertas construcciones. O sea que Dios hizo transferencia económica a su pueblo. Final, hizo transferencia económica a su pueblo. ¿Correcto? ¿Está de acuerdo conmigo, Correcto. Sí, Milo? sí, 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 sí. Los Bueno, llevó por un proceso, pero al final les dio lo que la tierra prometida, con todo y sus frutos y con todo lo que hay en la tierra. correcto. Y con cosas que el hombre ya ha hecho, carreteras, caminos, casas, construcción de pozos, tecnología en la agricultura, tecnología con los animales, bueno, se entiende, ¿cierto? Me Sí. voy hacia la mitad del proceso. Me devuelvo al versículo 25. Porque pudieron integrarse muy bien, el pueblo de Israel se pudo integrar muy bien a los egipcios y los egipcios la pasaban de maravillas, pero Dios modificó el corazón de los egipcios, no solamente el del faraón, sino el corazón de los egipcios. Vean lo que dice en el versículo 25. Cambió el corazón de ellos
para que aborrecieran a su pueblo, para que oraran astutamente contra sus siervos. Es decir, Dios hizo eso a propósito. Porque cuando estaba José y la generación de José, pues imagínense, los egipcios estaban felices, pero luego murió José y el faraón que lo conocía y el siguiente faraón y luego pues otras dinastías de faraones y ya y como que se va perdiendo la historia, aunque la familia de José estaban en las mejores tierras, en las más agrícolas de ahí, de ese Egipto de la época. Sí. Dios fue el que puso en ellos yo les puso aborrecimiento contra su pueblo. Entonces uno dice, pero es que los egipcios eran malos. Espere, ¿quién les puso la maldad en su corazón para que esclavizaran a los israelitas? ¿Quién fue el que hizo eso? Dios, Dios, Dios. O sea que Dios pone en los egipcios aborrecimiento en su corazón para que subyuguen a su pueblo. Imagínense esas cosas inexplicables de Dios, pero eso es parte del proceso. Sí, porque también endureció el corazón del faraón. O sea, Dios mismo hizo que se endurezca, o sea, que no los quería dejar salir. Entonces, para que mostrara su poder. Sí, Y cambió aquí el corazón del pueblo también. Sí, pero entonces, ojo con esto, porque hay gente que me pregunta, Pastor William, pero yo ¿por qué tuve que nacer en Egipto? ¿Por qué tuve que sufrir tanto en Egipto? ¿Por qué en la empresa donde estoy me oprimen? ¿Por qué en el territorio donde estoy me oprimen? ¿Por qué en el país donde estoy fui desplazado? Entonces yo le digo, vea, hay cosas que yo no puedo explicar, pero aquí yo veo que Dios permite que se levante gente en un territorio que lo aborrezcan tanto a uno que lo esclavicen o hasta lo esclavicen y lo expulsen. Entonces, es decir, Dios lo permite. Entonces, en su momento uno no lo va a entender. Como nosotros no pensamos nosotros no pensamos a largo plazo las generaciones, nosotros tenemos las generaciones y el tiempo interno en el corazón, pero pensamos en lo actual, o sea, vivimos muy de corto plazo. Pero Dios puede estar pasando a Armilo por una situación donde lo que está haciendo pasar a Armilo en este momento no es para Armilo, sino es para sus siguientes 20, 30 generaciones. Entonces Armilo dice, pero yo ¿por qué estoy pasando por esto? Y entonces su esposita, que lo ama mucho, se le acerca y le dice, Hermilo, pero ¿por qué estamos pasando por esto? Y entonces Hermilo dice, hay cosas que no entendemos. El pueblo de Israel pasó por procesos que no entendían, pero que tenían que ver con sus siguientes generaciones. Exacto. Entonces, estamos en el proceso. Por eso yo les digo a mis amigos que nos escuchan en Café y Oración, si estás en escasez o estás en abundancia, simplemente asegúrate que estás en el proceso de Dios. Porque si estás en el proceso de Satanás, pues ahí hay un problema. Pero si estás en el proceso de Dios, pues disfruta tu escasez o tu abundancia, porque Dios tiene tras de todo eso enseñanzas, no solo contigo, sino propósitos con tus generaciones. No suena un consuelo para alguien que está en sufrimiento, pero ¿qué más le puedo yo decir? Así es. Sí, el proceso es no solamente para la persona, sino para toda una generación. O sea, el proceso en el cual Dios mete a la persona es para un propósito mayor. Es un propósito más grande que la persona misma cree. Y eso lo hace Dios, porque Dios también dice, recuerdo ahora una palabra que dice, Dios pone el querer como el hacer. Dios pone, cambia, conoce lo profundo del corazón de la persona, y puede hacer que cambie su corazón. Es algo que es como es un misterio, ¿no? De que Dios pueda hacer que una persona dé un giro de 360 grados en un proceso corto, pero igual puede ser que sea un proceso largo y que sea no solo para él, sino para su generación, para sus próximas generaciones. Y debemos entender esto como los tiempos en los cuales uno está, cuál es el tiempo que nos toca vivir, el proceso que está uno pasando y hacia dónde nos está conduciendo Dios. Ese es creo que una de las cosas que debemos meditar de cómo Dios se mueve en nosotros.
y hacia dónde nos está impulsando. Así es. Entonces, el proceso por el que está pasando Hermilo no es el proceso de Hermilo, es el proceso de las generaciones de Hermilo. Así es, así es. Mire, entonces, cuando Hermilo esté pasando por, cuando Hermilo tenga que explicarle algo a su esposa, o a su entorno, o a sus amigos cercanos, gente que lo ama seguramente, pero que no entiende procesos de Hermilo, Hermilo le puede decir, mira, no es mi proceso como individuo, es el proceso de mis generaciones. Y ahí tienes tema para explicarles el Salmo 105, hermano. Totalmente, Y si, sí. y, si, y si es una persona que te ama, pero conoce poco de Dios, porque seguramente hay familiares que conocen poco de Dios, pero te aman, ¿sí? O amigos que conocen poco de Dios, pero te respetan, entonces vale la pena explicarles el Salmo 105. Hermilo, acuérdense que son 3 puntos, me vine de atrás para adelante. Entonces, Falta uno. primero, versículo 44, Dios les dio las tierras de las naciones, tomaron posesión del fruto del trabajo de los pueblos. Segundo, versículo 25, Dios cambió el corazón de los egipcios para que aborrecieran al pueblo de Israel, para que lo esclavizaran y lo maltrataran. Pero me voy a volver al versículo 16. Miren que en el 16 hay algo que todavía yo solamente he escuchado al arqueólogo Ron Charles hablar de eso. El arqueólogo Ron Charles es el único que yo he encontrado en el planeta Tierra que ha hablado de la destrucción y cambio económico del mundo basado en el viento. Porque sabemos mucho del arca de Noé. ¡Wow! Y sabemos de Noachim, de aguas, del diluvio, pero no sabemos que Dios durante 7 años estuvo soplando vientos y todo el norte de África, donde actualmente está lleno de arenas, no eran arenas, eran árboles, pero ahí habían grandes civilizaciones que se habían rebelado contra Dios. Grandes civilizaciones que se habían desarrollado de una manera muy violenta, eran muy violentos, eran caníbales, eran terriblemente malos, pero había mucha riqueza en el norte del África. Entonces Dios con ese movimiento de viento sopló viento por tantos años y eso hay descubrimientos arqueológicos. Lo que pasa es que son cosas que todavía no han salido de la luz, así como no haya salido de la luz el movimiento de nuestro amigo Francisco de Asís, este movimiento de viento no ha salido a la luz. Entonces, porque no hace falta saber de arqueología. Entonces, sopló, sopló, sopló. ¿Y qué hacían los vientos? Arrancaban los árboles, Hermilo. Arrancaba los árboles y 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 traía arenas y arenas y arenas y arenas y arenas y arenas y arenas. Entonces, ¿quién cambió? En ese momento habían 22 millones de seres humanos, pero esos seres humanos se tuvieron que mover, 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 desplazarse, 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 desplazarse. Y un tema de transformación económica porque José llevó a que el faraón fuera dueño del 90% del oro y de la riqueza del mundo conocido de la época. Es decir, de esos 23 millones de habitantes sobre la tierra, el faraón de Egipto llegó a ser, como les cambió comida por tierra, el faraón de Egipto llegó a ser dueño del 90% del planeta conocido de la época. Imagínense la transformación económica basada en el viento, y eso está ahí en el versículo 16, ahí medio escondidito. Dice, trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién fue el que trajo el hambre sobre la tierra? Dios. Dios trajo hambre sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque tenía que juzgar a través de Egipto, tenía que juzgar todas esas culturas que se habían implantado ahí en el norte del África tan malas. Eso era como la selva del Brasil actualmente. Eran selvas, pero habían levantado civilizaciones muy violentas. Yo por ahí he visto documentales históricos y hay muy poca información porque quedó a todo eso arrasado por el viento. Pero mire lo que hizo Dios. En el versículo 16 dice, quebrantó todo sustento de pan. Entonces, cambió la economía mundial. Y el gran reformador económico de la época no fue el faraón fue un instrumento. Dios pudo haber hecho eso allá en la tierra que le ha prometido a Abraham y haber traído viento inclusive sobre Egipto y que José hubiera podido haber hecho eso ya en la tierra prometida, pero Dios, ¿por qué no lo hizo así? Dios tenía que tratar muchas cosas en su pueblo antes de entregarles esa tierra. Entonces a veces nosotros queremos irnos a tomar lo que Dios nos ha prometido
pero tenemos que pasar por procesos largos y dolorosos. Ahora, que Dios traiga hambre sobre la tierra, Dios es soberano. Aquí prácticamente, Hermilo, y sin temor a equivocarme, prácticamente Dios no destruyó la tierra con agua como en tiempos de Noé, pero destruyó la tierra con viento en tiempos de José. Fíjese. Fíjese. Todo con un propósito de transformación económica, de tratar también a su pueblo. Dios nos trata de una manera dolorosa, ¿no? Pues es a la forma de Dios, a la forma de Dios, cosas que no entendemos, pero es a la forma de Dios y siempre tiene un propósito más grande, darnos, o sea, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, son más grandes sus pensamientos. Entonces, sí, O sea que Dios nos trata a nosotros, para ir resumiendo y pasar al siguiente salmo, Dios nos trata con agua, al estilo Noé, nos trata con viento, como al estilo José, nos trata con fuego, al estilo como el fuego que cayó y consumió a los que estaban ahí envidiando y saboteando a Aarón y a Moisés. así ¿Sí? es. Porque ahí también habla, creo que en el siguiente salmo, El siguiente salmo habla sobre esto. habla de los saboteadores. Entonces Dios trata con agua, con viento, con fuego. Dios nos trata, Dios nos trata. Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos trate? ¿Con agüita, con vientecito o con fuego? Porque el viento puede traer tormentas, huracanes, tornados, sifones. ¿O cómo queremos? ¿Cómo queremos que Dios nos trate? O con fuego, que exploten por esos volcanes del centro de la Tierra y hayan esos temblores en esas zonas donde hay placas tectónicas y hay grandes ciudades donde mucha gente moriría por una erupción volcánica. Nosotros en México tenemos volcanes que están así con una fumarolita todo el tiempo y eso medio estornude un volcán de esos y es mucha la gente que puede morir. Entonces, ¿cómo queremos ser tratados por Dios? Yo creo que Dios nos deja esa pregunta. El Salmo 105 nos deja ese cuestionamiento. ¿Cómo yo quiero ser tratado por Dios? Así es. ¿Cómo queremos? Vamos para el 106. Ok. El 106, vamos a ver. Aleluya. Alabada a Yahweh porque Él es bueno. Y ahí, o sea, todo tiene un propósito. Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea, cosas que no entendemos, pero que sabemos que tiene caminos, o sea, el fin de Dios es bueno para nosotros. ¿Quién podrá contar las proezas de Yahweh? ¿Quién hará oír toda su alabanza? Cuán aventurados son los que guardan el derecho, los que practican la justicia en todo tiempo. Wow, pues aquí nos está induciendo a vivir en la práctica de la justicia, a vivir en el derecho, a hacer lo más justo que podamos. Acuérdate de mí, oh Yahweh, cuando favorezcas a tu pueblo y visítame con tu salvación, para que yo pueda ver el bien de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Hemos pecado juntamente con nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos comportamos impíamente, nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto. Estos primeros versículos del Salmo 106 es una forma de que cómo realmente el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y no entendieron muchas cosas del propósito que Dios tenía cuando los trató en el desierto, cuando los sacó de Egipto, cuando se rebelaron y era una constante queja contra Dios. Entonces, por eso él dice que bienaventurados son los que guardan el derecho y los que practican justicia. O sea, y empieza a dar o sea, explicar el por qué el pueblo no entendió muchas cosas. Y dice que hicieron iniquidad con sus padres. O sea, hemos hecho iniquidad y nos comportamos impíamente.
Nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto. No se acordaron de la multitud de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar Rojo. Pero Él los salvó por amor a su nombre. Muchas de las cosas que no entendemos es porque Dios lo hace por amor a su propio nombre. Muchas cosas en los procesos que vivimos no lo entendemos, pero es por amor a su nombre que lo hace, para hacer notorio su poder. Eso es precisamente lo que yo le decía. O sea, muchas cosas de lo que vivió el pueblo en Egipto no lo entendieron cuando lo sacó, y de las maravillas realmente no reconocieron eso. Reprendió al mar Rojo y quedó seco, y lo hizo pasar por las profundidades como por un desierto. Está hablando acerca cuando se abrió el mar Rojo y pasaron en medio de las aguas. Los salvó de la mano de los que los aborrecían y los redimió de mano del enemigo. Cubrieron las aguas sus enemigos y no quedó ninguno de ellos. Es el evento tan extraordinario cuando se abre el mar Rojo y cuando los son perseguidos, y cuando ellos están, los enemigos, dentro del mar, entonces se vuelve a cerrar el mar y son cubiertos por las aguas, son tragados. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanza. Entonces cuando el pueblo pasa en seco y llega al otro extremo, hay un cántico allá de adoración y de alabanza. Bien pronto echaron al olvido sus obras, no esperaron su consejo y apetecieron con avidez en el desierto. Aquí empieza a hablar entonces acerca de que comienzan a quejarse y comienzan a murmurar de todo lo que habían, por donde estaban, lo que estaban pasando. Dice, y en el yermo tentaron a Dios, Él les dio lo que pedían, pero les envió un cólico por su gula. Envidiaron a Moisés en el campamento y a Aarón, consagrado de Yahweh. Se abrió la tierra y los tragó, y tragó a Datán, y se cerró sobre Abirán y sus secuaces. Sí, ese es empezaban a sabotear a Moisés y a Aarón. Y el fuego se encendió contra su cuadrilla y una llama consumió a los culpables. Vemos que Dios es fuego abrasador y fuego consumidor. No podemos estarnos quejando de muchas cosas que no entendemos. Lo peor que puede hacer un cristiano, una persona, un creyente, es quejarse de su condición y recriminarle al Señor por qué. Lo que menos debemos hacer es preguntarle el por qué, sino debemos gozarnos en la prueba, en el proceso. Y aquí vemos que los tragó, se abrió la tierra y los tragó. Y dice, y el fuego se encendió contra su cuadrilla y una llama consumió a los culpables. Hicieron becerros en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, cambiaron mi gloria por la imagen de un animal como que come hierba. Ahí vemos el pueblo que venía de un sistema idolátrico. O sea, también como vivían en Egipto, y Egipto estaba plagado de dioses y de ídolos, yo creo que también se desesperaron y no tuvieron paciencia y construyeron una imagen de un becerro. Olvidaron a Dios y a su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al mar Rojo. Dijo entonces que los hubieran destruido, a no ser porque Moisés, su escogido, se plantó en la brecha frente a él. Aquí vemos a Moisés, un gran intercesor delante de su pueblo, porque Dios ya había levantado la mano contra ellos. Y dice, se plantó a la brecha frente a él para apartar su ira del exterminio. Emilio, ahí quisiera anotar lo siguiente, un punto importante para que los amigos que están haciendo el devocional diario para todos, que hemos llamado DEDITO, es un acróstico, DEDITO, para que no se nos olvide, que es algo sencillo, que es inversión de tiempo, que es nutrir el espíritu, también nutrir el alma a través de escudriñar la palabra. Leyendo 3, 4 capítulos diarios podemos nutrirnos diariamente de la palabra, porque a veces cuando miramos temas transversales en la Biblia, yo me pongo a estudiar la justicia, pues yo no puedo sacar los 500 versículos de justicia, yo saco los 10 principales primeros
Y me quedo con eso y con eso presento un buen tema de justicia, comparto el tema de justicia, pero si yo leo la Biblia, me voy con la expectativa de encontrarme la justicia, de encontrarme la misericordia, de encontrarme el amor. Entonces me voy a encontrar esos, por poner un ejemplo, esas 500 citas me las voy a encontrar desprevenidamente. Voy a encontrar el viento, el agua, el fuego, voy a encontrar los nombres de los personajes, el significado de lo que significan las personas, el nombre del sitio, el significado del sitio. O sea, me voy a degustar en su palabra. Entonces me voy a nutrir y Dios me va a nutrir, me va a nutrir mi espíritu. Entonces aquí llega un punto importantísimo. No estamos hablando, Milo, enséñanos de intercesión. ¿Cuál es el principal objetivo de la intercesión? Entonces el Milo comienza a buscar intercesión. ¿Dónde dice en la Biblia intercesión? No, aquí dice sencillo, versículo 23, que Moisés se plantó en la brecha frente a él. Eso es un intercesor. Ah, Así es. se plantó en la brecha por el pueblo. Entonces, eso es un intercesor. Ah, entonces un intercesor como Moisés. ¿Y por qué se levantó? ¿Cuál es la principal función? Dice en el 20. La función de los intercesores, porque el pueblo cambió la gloria de Dios por otra gloria. Entonces, ¿cuál es la principal función de un intercesor? Volver a traer la gloria de Dios. Ah, entonces, ¿por qué intercede por la naturaleza, Hermilo? Porque debe volver a traer la gloria de Dios. Porque no son los dioses de los árboles o los dioses en los animales o los dioses en las aguas. No, 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 no. No son esos seres demoníacos que andan por ahí saboteando. No, no, no. Y los pueblos aborígenes han caído en el error de cambiar la gloria de Dios por esos seres espirituales de maldad. Entonces, ¿pero por qué interceden por la naturaleza? Porque es necesario traer la gloria de Dios sobre esos cuerpos de agua, traer nuevamente la gloria de Dios sobre esos bosques, traer la gloria de Dios sobre esos animales, traer la gloria de Dios sobre la naturaleza. Entonces, él vuelve a traer la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué, Hermilo, hacemos intercesión profética en la naturaleza? Para volver a traer la gloria. Porque qué tal y si Dios se molesta y de pronto destruye una especie y destruye esa especie porque se rebeló contra Dios, o destruye con incendios un territorio que se rebeló, o con inundaciones un territorio que se rebeló. Tenemos que de alguna manera apaciguar la ira de Dios. Así es. Entonces estaba viendo que hay cosas donde, es decir, Dios puede librar a la naturaleza de ciertas tribulaciones en la naturaleza si se levantan los hijos de Dios. Mire, yo veo el sufrimiento de mucha gente, amigos míos, que sufren porque un pedazo de hielo se salió de un cuerpo de hielo muy grande del Polo Norte. Y yo digo, ¿qué estarán haciendo los groenlandeses? ¿Qué estarán haciendo los groenlandeses? Porque si yo voy y traigo entonces yo debo ir a Groenlandia y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no traigo la gloria de Dios nuevamente a Groenlandia? ¿Qué tal que yo trayendo digo, estoy haciendo una hipótesis, no estoy diciendo que sea. ¿Qué tal y si yo puedo traer nuevamente la gloria de Dios a Groenlandia, otra vez crezcan esos casquetes polares? Pero entonces uno desde acá quejándose, haciendo parte de grupos ambientalistas, haciendo es decir, solucionando aguas abajo cuando el problema es ir a la causa origen. ¿Quién está, cómo está la naturaleza allá? ¿Sí? ¿Cómo se están portando esos osos polares? ¿Se corrompieron o adoran a Dios? Esos cuerpos de agua, ¿a quién adoran esos montes en Groenlandia, por allá? ¿Sí? ¿Anidaron a esos seres demoníacos o adoran a Dios? ¿Quién les ha ido a predicar a ellos? Nadie. Entonces, ¿por qué no vamos al origen de las cosas? O sea, intercesión número 1 para volver a traer la gloria de Dios. Ahí está explicadito, Hermilo. Ahí está clarito, sí, clarito. Olvidaron la gloria de Dios por idolatría, por el becerro. Muy Y bien. se había levantado contra ellos, pero alguien separó la brecha. Moisés separó la brecha. Intercesión profética. Sí, totalmente. Entonces hay que hacer intercesión profética en
en los lugares donde pues está ocurriendo algo en el mundo. Y eso creo que no les ha caído el 20 a muchos, no nos ha caído el 20 que hay que hacer, que hay que actuar, que hay que hacer, que hay que ir y ponerse a la brecha por esos lugares. Así es. En estos días estaba viendo en las redes sociales que hay todo un movimiento hacia Haití. Hacia Haití. El ministerio del apóstol Ronnie Chávez volviendo otra vez a Haití. Yo tuve amigos evangelistas de Costa Rica que fueron a Haití. Pues, ¿cómo le parece que en Haití la gente que practica el vudú tiene tanto poder que puede maldecir a una persona y convertirla en un cerdo? Wow. Y le dice, y le llama a los de pueblo y dicen, los invito a una fritanga. Matan el cerdo y se comen el cerdo. Wow. Terrible. Entonces, eso sucede actualmente, Hermilo. Tiene tanto poder. Y entonces el brujo del pueblo, para demostrar su poder y que todo el mundo le tenga miedo, me contaba ese apóstol evangelista que tenía a su esposa con 7 meses de embarazo y la tuvo por más de 5 años ahí. Entonces, seguía en embarazo de 7 meses y le detuvo el embarazo. Entonces, la función de este apóstol evangelista, que no es del ministerio de Ronnie Chávez, otro, pero no voy a ahorita así. Lo digo porque ahorita hay mucho movimiento y este año van a hacer cosas en Haití. No, ese apóstol evangelista que no es parte de ese ministerio, que estuvo hace tiempos allá, parte de la misión a la que Dios lo mandó fue para que intercediera para que esa mujer pudiera dar a luz. Porque si esa mujer daba a luz, ese brujo en ese poblado perdía su poder. Entonces él tuvo que ir a escondidas, anónimo, clamar para que esa mujer pudiera dar a luz. Ella sabía que si daba a luz la mataba al esposo. Entonces fue tremendo porque él tuvo que ir a Haití para que esa mujer diera luz. Al dar a luz ya se le acabó el poder, ya la gente no lo iba a seguir. El chamán ese perdía su poder, la esposa dio a luz y yo no sé los detalles, me perdí en los detalles, pero Dios libró milagrosamente a esa mujer y a su hijo que pudieron salir de ahí y Dios trajo juicio sobre este brujo. Pero imagínense esas cosas tan locas, Hermilo, en un intercesor, tener que ir a un sitio tan depravado, a Dios derribar ese pequeño faraoncito que había ahí entronado en ese territorio, tener a una mujer con 7 meses de embarazo suspendido por más de 5 años. Wow. Tremendo. Tremendo. y arriesgar su vida porque lo pudieron haber hecho fritanga, lo pudieron haber hecho lechona o cochinita pibil. Imagínense cochinita pibil. Qué terrible, no, es terrible, sí. Es terrible, pero no hay más poder más grande que el de Dios. Y la intercesión más poderosa que de un justo. Hermilo, y ahora que estoy pensando, o lo siguiente, porque tú vives en Yucatán, y en Yucatán la gente en el 80 o 90% sale a comer, sale a buscar los días domingos, sábados y domingos, principalmente domingos sale a buscar la cochinita pibil, cochinita hecha en tierra, bajo tierra, y el lechón al horno. Hermilo, ¿usted se imagina donde haya un chamán del haitiano, pues no estigmatizando a los de Haití, sino haya un chamán que practica el vudú a ese nivel de poder en Haití, que pueda convertir personas en cerdos? ¿Usted se imagina que de pronto haya canibalismo en Yucatán? ¿Se lo ha llegado a imaginar alguna vez? Sí, sí, sobre todo en los pueblos. En los pueblos hay mucha brujería. A ese nivel, no sé si pudiera ser a ese nivel, ¿no? Pero sí hay, o sea, sí hay. Y pues tendría, no sé. Aquí en Mérida no lo sé, pero en los pueblos sí, bastante. Te conté que hace 10 años, cuando yo llegué a trabajar en una empresa industrial de construcción aquí en Mérida, te conté que yo llegué un sábado en la tarde a mi casa y que yo sentía puñaladas, puñaladas, y que yo me calmé y dije, ¿qué me está pasando? No ha llegado todavía mi esposa ni mi familia de Colombia, y yo me calmé, me estaban dando puñaladas y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y me dijo, te están haciendo vudú. Y yo entré en el espíritu rápidamente y eran los brujos de Chichén Itzá, de Chichén Itzá. Me habían descubierto los brujos de Chichén Itzá y me están haciendo vudú desde ese hermoso lugar arqueológico llamado Chichén Itzá, me estaban haciendo vudú. Entonces, yo dije, Señor, ¿qué hago? Entonces, ahí fue donde el Señor me dijo qué hacer con sus ángeles, me uní. Hermilo, yo estoy en Mérida
Wow. Ningún pastor salió a saludarme. Hola, Pastor William, qué bueno que estés en Mérida con nosotros. ¿Cómo me detectaron los brujos desde Chichén Itzá y me estaban haciendo vudú africano desde Chichén Itzá? Explíqueme usted por qué no me detectó ningún pastor y por qué los brujos sí me encontraron, hermano. La falta de poder, la falta de visión. No tienen velo, no pueden ver el mundo espiritual. En cambio, un brujo o un hechicero sí tiene acceso al mundo espiritual y puede ver quiénes son los que brillan, los que tienen luz y quiénes no. Y pueden detectar, o sea, es triste, pero así es. Así es. Bueno, eso, Mucha religión en muchos pastores les impide ver con ojos espirituales lo que ocurre a su alrededor, o no quieren ver, o no quieren ver. usted se imagina donde esté pasando eso, que personas las puedan convertir en cerdos y las estén maquilando para venderlas en cochinita, vivir los fines de semana, hermano. Yo, la verdad, esto es especulativo, esto es así, no es que esté trayendo temor ni miedo, sino vamos a investigar, vamos a preguntarle al Señor. Fue una ocurrencia del momento, pero Bueno, vamos a preguntarle al Señor en estos días. hace como un mes en un pueblo hubo hubo una venta de cochinita en un pueblo y como 50 se enfermaron. Como 50 se enfermaron. Estaba contaminado con... el cerdo estaba enfermo y así lo mataron, así lo sacrificaron. Eso es lo que dijeron. Pero sí, fue muy sonado. No quiero pensar, pero bueno, eso dice. Pero ese Es, es un trabajo de los intercesores proféticos de eso sería. Yucatán, ¿no? O de los intercesores proféticos del mundo para que nos ayuden, pónganse en contacto con Hermilo Concha. Si tiene interés en interceder por Yucatán, contacte a Hermilo Concha y dígale, Hermilo, aquí estoy. ¿Qué podemos hacer en el sureste mexicano? Y Hermilo les pone trabajo. Bueno, Eso es bueno. Ok. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿En el qué? En el 106. Aquí, en el 23. en el 20. Sí, en el 23. Ok. Dijo entonces que ok, sí. Dijo entonces que los hubiera destruido, a no ser porque Moisés, su escogido, se plantó en la brecha frente a él para apartar su ira del exterminio. Desdeñaron un país deleitoso, desconfiando de su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no obedecieron la voz de Yahweh. Alzando la mano les juró que los haría caer en el desierto y haría caer su linaje entre las naciones y los esparciría por las tierras. Se enyugaron con Baal peor y comieron de los sacrificados los ídolos muertos. Lo provocaron con sus hechos y una plaga irrumpió entre ellos. Pero Fines se alzó e hizo justicia y la plaga se detuvo. Aquí vemos otro intercesor. Correcto. El sobrinito. El De sobrinito de rebeldía. Moisés. Sí, Fines. Y la plaga se detuvo y le fue contado a su favor. ¿Eh? Hermilo, o sea que todo lo que hemos hecho nos va a ser contado a nuestro favor para nuestras generaciones. Así es, No hemos todo. trabajado en vano. Sí, así es. Dice, luego lo irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Yahweh les había mandado. Aquí viene otro capítulo donde está contando de que no hicieron nada, se mezclaron contra esos pueblos, comieron de los ídolos de esos pueblos, se comportaron como ellos y se rebelaron contra Dios. Y se mezclaron, dice, con los gentiles, e imitaron sus costumbres, e sirvieron a sus ídolos y cayeron en su trampa. Inmolaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, derramaron sangre inocente. Vemos que ellos prácticamente se volvieron con los pueblos que no aniquilaron, se volvieron uno con ellos y ofrecieron, dice, la sangre derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas
que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con delitos de sangre. Ahí está. Ahí está otra vez. Vemos ese pasaje en el cual la tierra puede ser muy afectada por tanto derramamiento de sangre. Es contaminada por tanto, pues tanta idolatría y derramamiento de sacrificio de niños. Aquí dice sacrificio de sus hijos. Y se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Y por tanto la ira de Yahweh se encendió contra su pueblo y abominó su heredad. Claro. Los entregó en mano de gentiles, y quienes lo aborrecían se enseñorearon de ellos. Sus enemigos lo oprimían y eran quebrantados bajo su poder. ¿Cuántas veces los liberó por ellos? Obstinados en su actitud, se hundían en su maldad. Con todo, él miraba su angustia, Dios miraba su angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la multitud de sus misericordias. Aquí vemos un Dios lleno de amor y misericordia y que se compadece por un pueblo que se había mezclado y se había olvidado de él y que había practicado abominaciones, porque para Dios era abominaciones todo lo que habían hecho. E hizo que tuvieran piedad todos los que tenían cautivos. Oh Yahweh Elohim nuestro, sálvanos y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea Yahweh Elohim de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Y aquí al final el salmista reconoce el poder de Dios y el poder que tiene él y su misericordia para socorrer a su pueblo. Tremendo, tremendo. Yo simplemente quiero aportar estos 3 comentarios que estoy sacando acá de las funciones del intercesor. En el caso de Moisés, en el versículo 20 y 23, habla de volver a la gloria de Dios. Sí. El segundo punto, el tema de Finés, su sobrino, fue de tener plagas, está en el versículo 30. El intercesor detuvo una plaga. Y la plaga se detuvo. Entonces, eso hacen los intercesores, de tener plagas. Y el tercero que encuentro acá es cuando uno encuentra sitios muy contaminados por derramamiento de sangre, pues la ira de Dios está presente. Entonces, la tercera función que encuentro acá es quitar la ira de Dios. ¿Cómo? Limpiando esos territorios que tienen sangre derramada. Ahí hay 3 funciones de un intercesor: volver a la gloria de Dios, o traer la gloria de Dios, que fue detener las plagas, limpiando esos lugares contaminados con sangre, quitar la ira de Dios sobre esos lugares. Funciones para los intercesores. Hermilo, aquí estamos en una clase de funciones para un intercesor. Una función de un tour profético. Es la función de un tour profético. Ahí está en el Salmo. Está en el Salmo 105 y 106, hermano. Ahí está. En Dios no hay coincidencias ni azares. En Dios está todo preciso, articulado. Excelente. ¿Ya viste la película Agentes del Destino? Eso es lo maravilloso de la palabra. Eso es lo maravilloso de la palabra. ¿Ya has visto la película Agentes del Destino? Sí, ya tiene, sí. Bueno, entonces, así, o sea, está todo fríamente calculado. Si tú te alineas, los hijos del Espíritu van así, como que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Pero si uno se alinea a los movimientos de Dios, como que se van alineando los caminos. Entonces, hoy amanecimos hoy, sábado 20 de agosto, estamos hablando de estos temas que seguramente están trayendo mucha luz para muchos de los que nos están escuchando en esta comunidad creciente de Café y Oración, de Prayer and Coffee. Y Hermilo está encontrándole sentido en la palabra a los productos del turismo profético. Le está encontrando volver a traer la gloria de Dios, detener plagas y limpiando esos lugares donde hubo mucha sangre derramada, quitar la ira de Dios. O sea, ¿hay que quitar la ira de Dios? Sí, hay que quitar la ira de Dios. Hermilo, me preguntaba yo ahorita, ¿cómo le quitamos la ira a Dios en estos países que han aprobado el aborto, donde es derramamiento de sangre inocente? ¿Cómo le quitamos nosotros la ira a Dios? Pidiendo perdón por eso, pidiendo perdón, primero humillándose delante de Dios, pidiendo perdón.
Hermano, está pero ahí esos sitios se están contaminando con sangre y va a estar la ira de Dios. ¿Cómo calmamos la ira de Dios? ¿Cómo limpiamos esos lugares? Una ofrenda de paz, haciendo una ofrenda de paz. Está mega complicado. Creo que ha habido más sangre derramada en Estados Unidos vía aborto que en Sí, México vía narcotráfico y vía crimen organizado. Qué sí, cosa tan tremenda, ¿no? sí, Y ya, sobre ya. todo que son, por lo menos el criminal es alguien que decidió voluntariamente ser criminal, pero es que un niño no decidió morir. Ya le corresponde como a una cultura, o sea, como a una sociedad pedir perdón. No sé, creo que es pidiendo perdón, haciendo una ofrenda de paz por todo tanto derramamiento de sangre de bebés inocentes que han muerto en Bueno, aborto. nuestro interés no es traer una palabra de juicio sobre ninguno que nos esté escuchando, simplemente que el Espíritu Santo te hable y vuélvete parte de la solución. No te vuelvas criticón, blasfemador, enemigo de Dios. No, 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 simplemente cálmese, diga, Señor, heme aquí. ¿Qué puedo yo hacer para calmar tu ira? Soy intercesor. ¿Qué puedo hacer yo para traer tu gloria? Señor, ¿qué puedo hacer yo para detener la plaga? Esas son las preguntas que un intercesor debe hacerle al Señor y que el Señor te utilice conforme y lo integre a sus ejércitos, en fin, lo Claro. conecte con lo que lo tenga que conectar. Hermilo, muy bien, nos vamos hermanos, si le parece bien, la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 3, ok. A ver, dice, pero yo hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaz, ni aún ahora sois capaces, perdón, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no acaso sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando alguno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois meramente hombres? ¿Qué pues es Apolos y qué pues es Pablo? Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según el Señor dio a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios hacía crecer. O sea, Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento, y el que planta y el que riega son una sola cosa. Aún cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí está hablando acerca de la madurez de un creyente, la madurez cuando es niño, que se comporta como un niño, se comporta en la carne, diciendo yo soy de fulano, yo soy de tano, yo soy pentecostés, yo soy etcétera, de una denominación. Está hablando, son carnales. ¿Qué acaso no son hombres los que dirigen estos movimientos religiosos? Eso es lo que está diciendo. Entonces, pero dice, uno es el que riega, uno es el que planta y es el que riega, pero el Señor es el que da el crecimiento. Dios hace que la persona crezca, no uno, sino que uno, dice, cada uno recibirá conforme a su recompensa, conforme a su labor, será recompensado. Porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando acerca del pueblo, del creyente, los que apenas se están convirtiendo, que son la labranza de Dios. Nosotros debemos ser servidores en todo momento de la obra del Señor, porque es un edificio. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como sabio arquitecto, puso un fundamento y otro edifica encima. Está hablando Pablo como un perito arquitecto de lo que hizo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo y el crecimiento lo da Él. Así es que cada uno pues edifica conforme a sus materiales. Más adelante dice, unos con madera, otros con heno, con hojarasca, cada uno de sus materiales se manifestará porque será
será puesto al fuego en su momento y será revelado. O sea, a cada uno le será dado conforme al fundamento que puso, pero el fundamento principal es los materiales que puso, pero el fundamento es Cristo. Este es lo que está hablando principalmente aquí acerca de la madurez de un cristiano. Alimento sólido no puede comer un niño. Tiene que ser, al menos al principio, leche, pero después tiene que crecer. El niño no puede heredar, gozar de la herencia del padre si no crece. Hermilo, algunas preguntitas que quiero hacerle simplemente por hacer dinámica la conversación, simplemente Sí. porque los amigos pues, que están haciendo el devocional, pues ellos leen la Biblia, la estudian, pero quiero hacerte como ciertas preguntitas que son sencillas, pero simplemente como para que conversemos mientras yo termino de degustar este café, Sí. este cafecito negro que me estoy tomando el día de hoy. Hermilo, o sea, eh, un hijo de Dios puede ser un niño carnal y al mismo tiempo un hijo de Dios, otros hijos de Dios pueden ser gente madura espiritualmente hablando y ambos ser hijos de Dios. Claro, claro, sí, o sea, desde cuando una persona conoce a Cristo, pues es un niño en Cristo, es un niño conociendo de la palabra, conociendo de Dios y es hijo de Dios, pero no logra comprender. Cuando el niño crece, entonces puede tener acceso y puede comprender muchas cosas. Es el mismo desarrollo que tiene un ser humano. Cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es un adulto, ya puede lograr comprender muchas cosas y sus acciones son diferentes, ¿sí? Y su comportamiento debe ser diferente. Yo aquí encuentro que un distingo entre niños y maduros o entre carnales y espirituales está en el 3. El niño y el inmaduro, el carnal, presenta celos y contiendas. Exacto. Es celoso y contencioso. Es problemático. ¿Cómo le Es, llamaríamos aquí? Es un tipo, es alguien que está en el camino, pero causando problemas. es una persona voluble. Una persona voluble cambia de parecer. Es una persona complicada, problemática, celos, contiendas. Yo hago esto, tú haces esto, tú te vas con este. O sea, es una persona carnal, es un niño espiritual. O sea, aquel que es carnal, aquel que se mueve por decisiones carnales, es un niño en Cristo. Y si el contencioso dice, no, yo soy maduro, pues por sus No, hechos, pues se delata que no es maduro, sino que es un niño, sigue siendo hijo de Dios, ¿correcto? y esto o sea, me sorprende esto, porque, por ejemplo, cuando yo, ahora sí, cuando yo llego y el Señor me alcanza, esto se da muy común en la iglesia evangélica, se da muy común. ¿Y esto desde cuándo fue? Desde la época, desde inicios de la formación de las iglesias, de las congregaciones. ¿Cómo se puede dar esto? Porque simplemente el hombre es carnal por esencia, es carnal, o sea, solo ve lo físico, pero a veces no quiere crecer y quiere permanecer ahí, se acomoda, pero el cristiano tiene que crecer en todos los aspectos, como dice la palabra, hasta la altura del varón perfecto. Esa es nuestra meta. Y nosotros o los que tienen un ministerio son servidores que utilizan materiales para edificar el edificio que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, aquí en el otro tema que quería llamar la atención, Hermilo, es que Apolos, pues Apolos era al parecer, por referencias históricas, era un discípulo de los discípulos de Juan el Bautista. Entonces Apolos se basaba simplemente en el bautismo, pero Apolos no había escuchado hablar del Espíritu Santo. Entonces, en ese entonces, los niños carnales decían, es que yo soy de Apolos porque Apolos me bautizó. Actualmente la gente no pelea por quién lo bautizó, sino la gente pelea por dónde conoció al Señor. Es que tú conociste, Hermilo, al Señor en esta iglesia. Entonces, los hermanos carnales andan causando esas contenciones todo el tiempo. ¿Dónde naciste? ¿Dónde conociste al Señor? ¿Dónde te bautizaste? Andan en
Cuando la pregunta es decirle, Señor, en esta estación de mi vida, ¿dónde debo de estar? ¿Cierto? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacerle al Señor. Pero lo que me llama la atención aquí es que Apolos, Pablo, dice servidores, fui a buscar en una Biblia de estudio y encuentro que la palabra ahí es diáconos. Ujú. El diácono siembra, el diácono echa agua. Fíjense que echarle agua es bautizarlo, ¿no? De alguna manera es bautizar la tierra, echarle agua a la tierra, bautizar el... Entonces, el que lleva la semilla, el que lleva el mensaje, el que lo bautiza. ¿Ves el símil que se hace entre la parte vegetal y la parte del ser humano, no? El que le lleva la semilla y el que lo bautiza, ¿no? El que le lleva la semilla o el que lleva el agua. Pero dice que son diáconos. Ahí no está hablando de ministerios apostólicos, no está hablando de diáconos. La palabra es diaconía, es un servidor, es un colaborador. Y dice, mira, ¿sabe qué? Ustedes sí, ustedes son diáconos, ustedes son colaboradores de Dios. Pero en decirle algo, aclara aquí el apóstol Pablo, dice, pero ¿sabe qué? Aquí lo importante es el crecimiento. Yo al Así es. estar estudiando esto, pues yo tengo una mata, así le dice al plátano, una mata de plátano o un árbol de plátano, no se le dice árbol, sino mata de plátano muy bonita. Yo digo que es la más bonita de todo Yucatán. Entonces hoy me puse a revisar y yo dije, pues yo soy un colaborador de Dios con esta mata de plátano, yo soy el que traje, el que la planté, yo soy el que la riego. A veces cae lluvia, pero yo soy el que la riego. Pero yo aquí soy un mero diácono. Yo la verdad es que aquí lo importante es que las nuevas hojitas que salen cada semana, cada 15 días, el crecimiento lo da Dios. Aquí lo importante es Dios. Aquí yo soy un mero diácono con este plátano. Hermano plátano, yo soy un mero colaborador de Dios, yo soy un diácono, pero no me tengas en cuenta a mí. El crecimiento lo da Dios, porque ¿de dónde saca esa nueva hoja? Y se esparció esa nueva hoja. Y luego empieza a salir un cogollito y cuando salió así, cuando salió una hojota grande y esa hoja grande es la más bonita y la más poderosa, yo digo, pero no existía, ¿de dónde se transformó esa energía o esa materia, dónde se transformó en esa hoja tan bonita? Entonces, así mismo nos pasa, somos meros diáconos en la obra de Dios, mero diácono en la obra de Dios, que, ay, que es que yo soy profeta, es que yo soy apóstol. Espere, hermano, cálmense, cálmense, cálmense todos con sus mantos proféticos y apostólicos. Ustedes son meros colaboradores y aquí el crecimiento lo da Dios. Así ¿Sí? es, así es, El así es. crecimiento lo da Dios. ¿Cómo le parece eso, mi estimado Hermilo? Eso es algo, sí, yo creo que eso debe ser la aspiración de cualquier creyente, crecer en Cristo, crecer, crecer, crecer. No se puede detener. El espíritu que está en nosotros es como una fuente de aguas vivas que siempre está en movimiento. No nos podemos detener. Tenemos que crecer, avanzar en todos los aspectos, en la palabra, en la revelación, en la meditación, en conocer más a Dios. O sea, ese es el crecimiento. No nos podemos enfrascar en una sola palabra, en un solo punto de vista, en un solo hombre, sino que debemos avanzar hasta llegar a la altura de Jesucristo y tener la mente de Cristo, que es la que queremos nosotros, aspiramos y llegar a ser uno con Él. Esa es una de los puntos principales para cualquier cristiano, cualquier creyente, avanzar, avanzar y poder entender las escrituras a la luz del Espíritu y estar llenos cada día más del Espíritu, que es el que nos muestra, nos revela, nos hace vivir en el reino. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo puedo ver. La esencia de un cristiano es el crecimiento en el Espíritu. Y aquí dice en el espíritu, o sea, no en la carne. Crecer en la carne es una cosa, en teología una persona puede conocer toda la palabra desde la primera letra hasta la última, pero no tener ningún crecimiento espiritual, sino es la palabra, la letra. Pero cuando uno crece en el espíritu, cada frase, cada palabra escrita en este libro cobra vida en uno. Y cuando cobra vida aumenta nuestra fe y crecemos en espíritu, crecemos en Cristo. Bueno, Hermilo, tú en el mundo del turismo,
los hoteles te entregan tarjetas, los operadores, agencias entregan tarjetas, o a veces ya digitales, sino en papel. Se usa en el mundo de los negocios la tarjeta, ¿no? La tarjeta de presentación, ¿es correcto? Sí, sí, sí se usa. ¿Tú has visto de Ya no pronto en el tanto, mundo la verdad, ya cristiano, no tanto, ya no tanto, ya no pero tanto, sí se pero usa, sí se usa. sí, ahorita hay tarjetas digitales, la gente te pasa la tarjeta digital y uno, bueno, la tarjeta digital, ahí están los servicios, está el portafolio, bueno, Emilio, o están las páginas web, en fin. Sí, las páginas web. Emilio, aquí hay algo y es algo que serviría mucho para identificar las tarjetas. En el 9 hay tres opciones en el versículo 9 para mandar, para el que quiera mandar a hacer tarjetas. Primera opción, Hermilo Concha, 2 puntos, colaborador de Dios. Opción número 1. La opción número 2 de tarjetas de presentación, Hermilo Concha, 2 puntos, labranza de Dios. Tercera opción, según 1 Corintios 3, 9. Hermilo Concha, 2 puntos, edificio de Dios. ¿Cuál te gusta más de las tres? Ah, colaborador de Dios y edificio de Dios. ¿Y no Bueno, yo te creo gusta que labranza de Dios? sí, sí, también me gusta porque Dios está trabajando en ti, Dios obra en ti. No sé, no sé, pues los tres Si tú vas a, colaboran de si Dios. tú como operador turístico profético, ¿cuál de las tres se adecua más? ¿Colaborador de Dios, labranza de Dios o edificio de Dios? Guay. Ah, labranza de Dios, porque Dios está, Hermilo Concha, labranza de Dios. está trabajando en nosotros, Dios trabaja en nosotros, Dios trabaja en nos mete en un proceso, nos lleva, nos alcanzamos la gloria, luego otra vez, y, o sea, termina un ciclo, comienza otro, o sea, Dios está obrando, está labrando, está en nosotros y nos está haciendo crecer, 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 crecer. Qué interesante ver esto, diferentes dimensiones. El término que yo he acuñado en mi lenguaje William Neira, diccionario William Neira, yo le llamo la multidimensionalidad. La Múltiples multiplicación. dimensiones. Hay dimensiones esto, prácticas por el rol, por la función, colaborador de Dios. Hay dimensión de la naturaleza, un labrador o labranza de Dios y edificio de Dios. Ese edificio de Dios está bonito, ¿no? Edificio de Dios. O sea, eso somos, edificio de Dios. Ahora, ¿dónde está lo radical? El fundamento es Jesús el Mesías. Y Así ahí es. sí, claro, y respetamos cómo edifica cada uno. El uno pone esmeraldas, el otro pone piedras preciosas, el otro metales, y el fuego de Dios es el que se encarga de decir cuál es la obra que permanece. Respetamos los diferentes ministerios, los diferentes mantos ministeriales. No hay problema siempre y cuando el fundamento sea Jesús el Mesías. Sí tenemos problemas cuando aparecen los amigos ecuménicos que dicen que Jesús no es el fundamento, que Jesús el Mesías no es el fundamento, sino que el fundamento es el amor ecuménico. Ahí sí ya tenemos un problema, porque no podemos juntarnos con el Islam, esos que asocian el cristianismo con el Islam, que el fundamento es el amor, o los ecuménicos que dicen que toda la cristiandad somos lo mismo porque lo que fundamenta es el amor. Mire, Dios es amor, es correcto, sí, pero no podemos decir que el fundamento es el amor ecuménico. El fundamento es Jesús el Mesías. Ahora, si tú, ministro del Evangelio, tienes como fundamento Jesús el Mesías, eres de los nuestros. Edifica como le parezca, hermano, de acuerdo a la revelación que tenga, que quién dará, es el fuego celestial el que se encargará de decir si tu obra permanece o no. Exacto. Es esto el fuego celestial, ni siquiera es el fuego de las tinieblas. Ahora, cada quien mire cómo sobreedifica. Ahora, en lo que sí nosotros no vamos a compartir, porque somos buenos conversadores, es cuando nos invitan a plataformas ecuménicas donde nos dicen que el fundamento no es Jesús, sino que es el amor humano o el amor ecuménico. Ahí sí ya no estamos. Nos alcanzamos a juntar con otras expresiones de otros hermanos que a veces no entendemos, pero que sabemos que Jesús es el fundamento, Jesús el Mesías es el fundamento. No entendemos, pero ahí estamos. Ahí estamos, así sea como observadores. Pero si alguien nos invita a una plataforma
intereclesial, interreligiosa, no podemos participar de algo cuyo fundamento no sea Jesús el Mesías. Eso sí es determinante, eso sí es radical, saber dónde estamos nosotros asentados. La Oiga, piedra. hermano, que si su culto es de 45 minutos o su servicio de culto es de 5 horas, para mí no hay ningún problema. Su fundamento es Jesús el Mesías, sobreedifique como le parezca, hermano. Es posible que luego cuando el fuego celestial pruebe tu obra aparezca que no era mayor cosa la obra, no lo sé, no me corresponde a mí, eso es un tema eso es un trabajo del fuego celestial y de los ángeles asociados al fuego celestial. Qué interesante ver todo esto, ¿no, Hermilo? Porque a veces Sí, sí, sí. hay cosas que no, pues sí, que Dios tenga a unos haciendo una cosa, a otros los tiene haciendo otra, a otros los tiene haciendo otra. Si el fundamento de Jesús el Mesías, pues que Dios los bendiga a todos mis estimados hermanos. Pero si el fundamento es algo que suena muy bonito, la solidaridad humana, pues es el mismo objetivo de la masonería. Claro, Suena claro. bonito, pero no es el fundamento. El fundamento, la piedra angular es Jesús. Si no es eso, no hay nada. No hay nada. No hay Entonces, nada, absolutamente el no hay nada. cooperativismo en los humanos, pues suena muy bonito, pero ese no puede ser el fundamento. El fundamento es Jesús, el Mesías. Así, mis estimados amigos de Café y Oración, nosotros aquí en este movimiento Café y Oración tenemos como fundamento a Jesús, el Mesías. Que hablamos de la cooperación, sí, pero no es el fundamento. Hablamos del amor, pero no es el fundamento principal. Que juntémonos unos con otros porque el amor nos une. Sí, el amor nos une, está bien, pero nunca vamos a negociar que nuestro fundamento principal sea Jesús el Mesías, ¿correcto? Correcto. ¿Estamos en la frecuencia, Hermilo? Alineadísimos. Sí, Listo, hermano. Entonces nos vamos a la recta final ya para ir cerrando el programa. sí, dice, no me cree, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera e hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la revelará, pues con fuego está siendo revelada y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Qué bueno. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego, no sabéis que sois santuario, sufrirá pérdida, perdón. Es considerado, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego, no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los razonamientos de los sabios que son vanos. Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo, no hay otro. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Y así que nadie se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, ya sea Cefas, sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sea las cosas presentes, el futuro, las cosas venideras, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Teoría de conjuntos. Todo es de Dios, Cristo está dentro de Dios, nosotros dentro de Cristo y todos los bienes presentes, los bienes venideros están a nuestra disposición, pero dentro de Dios. Dentro de Dios. O sea, nuestra vida fuera de Dios no tiene sentido. Fuera de Dios no hay sentido, no hay nada. Fuera de Dios no, es una realidad, no tiene sentido las cosas que existen. Todo lo que existe cobra sentido a través de Cristo. Todo cobra sentido. Hermilo, me llama la atención ese versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí. Si alguno destruye el santuario de Dios,
o sea, el cuerpo, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. Suena feo decirlo, Hermilo, pero suena feo, como que no, pero a mí me ha sucedido varias veces esto de orar por enfermos que el Señor me ha dicho, no es mi voluntad que se sane. Wow. Él destruyó el cuerpo, que era templo, entonces ahora lo voy a destruir a él. Él tendrá la salvación, sí, pero no la restitución de su cuerpo, por cuanto destruyó su cuerpo. Y es feo decirlo, pero me ha sucedido ya varias veces, Hermilo. Wow. Y me sucedió con una pastora evangélica que me llamaron a orar por ella, estaba enferma, y cuando llego el Espíritu Santo me dijo en voz audible, no ores por ella, va a morir. Y Mm, comencé yo a ver ahí en la clínica las orgías en las que ella se estaba participando, orgías. qué horrible. Y comienzo yo a verlo en vivo y en directo mientras ella estaba ahí en la clínica. Y el Espíritu Santo me dijo, no ores por ella porque aunque ella va a ser salva, no deseo sanarla. Yo Wow. simplemente dije por mis amigos, dije, Dios, una oración sencilla e infantil, ¿no? Dios, gracias por este día, que se haga tu voluntad. Amén. Bye, bye. Chao, chao, mis estimados amigos. No dije nada. Wow. ¿Sí? Es ser obediente a la voz del Espíritu, es ser obediente a la voz del Espíritu. Y bueno, y me sucedió también aquí en México que me llaman ahora por un líder de una iglesia y el Señor me dijo, no estoy interesado en sanarlo. Ha tomado Coca-Cola toda su vida. Yo no era amigo de él ni nada, ni casi ni apenas conocido. Y yo le pregunté, el Espíritu Santo me dijo, no lo quiero sanar porque toma Coca-Cola y destruyó todos sus huesos a base de la Coca-Cola. Y parecía un anciano como de 70 años y le pregunté, ¿cuántos años tienes? Y me dijo 55. Tenía como 70 y tantos, pues físicamente. Ujú. Entonces le dije, ¿tú tomas Coca-Cola? Y me dijo, sí, yo duermo ahí, yo me levanto y me tomo 2 litros de Coca-Cola en la mañana, al mediodía me tomo otro litro de Coca-Cola, en la noche, cristiano evangélico de toda la vida. Y el Espíritu me dijo, no lo voy a sanar. Y tenía osteoporosis. Y yo le dije, Osteoporosis. señor, osteoporosis. Entonces yo le dije, Señor, ¿entonces qué? Me dijo, no, ora por él y dile que arregle sus problemas porque me lo va a llevar. Y le dije, hermano, pues pon en paz con tu esposa, con tus hijos, y mañana en la mañana ya no amanecerás. Cuando despierten, nadie va a saber, pero ya no existirás en este planeta. Llorando, mandó a llamar a su esposa y a sus hijos que ya habían salido de la clínica. Supe a través de otro amigo o de otro contacto que se reconciliaron. Él no les dijo nada. Y al otro día los médicos reportaron que amaneció dormidito, pero ya tenía osteoporosis. La osteoporosis no mata a ninguno. La osteoporosis lo debilita, lo deteriora, pero él murió y los médicos dijeron, no sabemos qué pasó. Entonces, el Espíritu Santo pues le dio la salvación, pero no le permitió vivir una vida de reino, porque aquí habla de las cosas, y aquí es donde yo quiero llamar la atención en el versículo 22, habla de las cosas presentes y de las cosas venideras. Así es. La gente que se convierte y vive en una vida muy evangélica, le están apostando a las cosas venideras. Pero la gente de reino le está apostando las cosas presentes. Entonces, decide tú. Tú puedes tener cosas presentes y cosas venideras. Yo le tiro a las dos, Hermilo, le apunto a las dos, a las cosas presentes y a las cosas venideras. Sí. Porque yo no solamente pues, deseo pasar una eternidad aunque aquel sufra. Yo quiero, si sufro es porque Dios me pasa por un proceso de sufrimiento y gloria a Dios. Pero sufrir a lo mero bruto, como decimos en México, a lo mero bruto no tiene sentido sufrir, sino tiene un sentido. Entonces, yo le apuesto no solamente al Evangelio de la salvación, que tiene que ver con la vida del más allá del futuro, sino le apuesto al Evangelio del reino, Que de es el... poder disfrutar, de poder gobernar, de poder cambiar. Y a Exacto. través de la intercesión vimos hoy una herramienta poderosa, cómo cambia uno cómo puede uno a través de la intercesión cambiar un territorio. Eso es reino, gobernar sobre un territorio. Entonces, yo le apuesto, Hermilo, yo personalmente le apuesto a las cosas presentes y a las cosas venideras. Al mismo tiempo, ¿tú a cuál le apuestas?
Yo le apuesto a vivir en el reino de Dios, en este presente y en las cosas venideras, en los bienes venideros. Claro, no solamente pensando el día que, pues el día que yo esté allá, voy a estar allá, pero actualmente tengo que disfrutar del presente, porque Dios es un Dios del presente. Dios es un Dios de ahorita, de actual. No es del futuro, es el eterno presente. Entonces debemos vivir ese eterno presente en Dios. Bueno, mis estimados amigos de Café y Oración, de Prayer and Coffee, mire qué conversatorio tan especial, tan bonito que hemos tenido hoy con el profeta turístico Hermilo Concha de Mérida, Yucatán, México. Hermilo, pues, hermano, qué gran bendición de Dios para todos nuestros oyentes haberte tenido hoy con nosotros. Muchas gracias, William. No, precioso, precioso los capítulos, precioso. Tenemos mucho material para movernos en lo profético, para los tours proféticos. Aquí está. Bueno, entonces, los amigos de Café y Oración estén atentos. Tenemos algunas ideas, pero esas ideas tenemos que presentarlas delante de Dios y que Dios sea el que depure y nos apruebe y nos dé la visión, pero también nos dé la provisión para poder desarrollar esos tours proféticos. Así es. Entonces, en nosotros está nuestro deseo, pero tenemos que presentarlos delante de Dios porque no es una función comercial. En una función comercial, pues sencillamente lo hacemos sin preguntar mucho, pero como es una función ya más delicada, entonces sí toca preguntar y que nos avale el Señor estos programas como tours proféticos de Café y Oración. Ahí tendríamos la participación de amigos importantes como Hermilo Concha, que están en el giro, que entienden el giro, que entienden estos propósitos eternos de Dios, y le apostamos a disfrutar de nuestra vida actual, poder disfrutar de la naturaleza, de viajar, de comer, de conocer, pero al mismo tiempo también pensando en traer la gloria de Dios, no esperarla en el futuro, cielos nuevos, tierras nuevas, sino traerla, que la tierra disfrute de ello, traer la gloria de Dios, detener las plagas, que haya bendición de Dios donde quiera que nosotros estemos. Así es, amén. Así es. Hermilo, muchas gracias. Saludes a tu esposa y a tus hijos. Muchas gracias, William. Muchísimas gracias. Un gusto. Bendiciones para todos. Dios los Bendiciones. bendiga. Chao. Dios los guarde. Igualmente. Hermilo, gracias. Gracias, William. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Bye. Bendiciones para todos.